Bien, estamos en vivo. Excelente. Bueno, bienvenidos todos. Episodio número 39 de Escalando Negocios con Grow. Estuvimos un buen tiempo un poco alejados, tuvimos un pequeño break, pero ya volvimos. Y se viene muy bueno todo lo que viene de aquí adelante en la tercera temporada y la cuarta temporada en el tercer Q del 2023. Queremos darle la bienvenida a nuestro nuevo invitado, Claudio Inglesi. Gracias. Muchas gracias por venir. Socio de Altis Principal Investments, director de empresas, director y presidente de algunas empresas bastante conocidas. Así que gracias por hacerte un rato por venir, Claudio. No fue tan fácil coordinar, pero lo logramos. Así que muchas gracias. Y bueno, va a estar muy buena la entrevista. Tenemos a un invitado con una trayectoria larga en pocos años. Es una cosa rara, ha hecho hartas cosas, Claudio. Así que dejo a Gabriel para que tire la primera patada, como siempre, y la bienvenida. Súper. Oye, antes de darte el pase, Claudio, recordarle a los que nos están viendo, especialmente a los que nos ven por primera vez, que tenemos un link fácil para llegar a estos episodios, a Escalando Negocios, que es escalandonegocios.com. Lo redirige a nuestro canal de YouTube y pueden ver todas las entrevistas, la de Claudio y todas las anteriores, y eventualmente las posteriores para los que nos vean en el futuro. Y tenemos también un grupo de WhatsApp para gente que quiere estar enterándose primero sobre nuestras novedades, quiénes van a venir, qué webinars vamos a hacer, y se suman a ese grupo desde viajesdelcliente.com. Somos buenos para los dominios. Dicho eso, vamos a pasar entonces a la entrevista con Claudio. Claudio, gracias de nuevo por estar acá. Encantado. Como te estábamos diciendo antes de prender la cámara, esta entrevista es sobre ti como persona. Después, inevitablemente, vamos a terminar hablando de pega y de negocios, pero nos gusta tratar de entender y conocer bien a nuestro invitado a nivel personal, desde lo que ellos consideran que han hecho y que ha sido relevante para convertirse en el profesional que son hoy día. Entonces, con esa pregunta no tan fácil, me gustaría que se puede contar. Tiene como 30 segundos para hacer así. Ya. Yo creo que es difícil separar lo que uno hace de pega y los negocios de lo que uno hace como su historia personal. Por lo tanto, la respuesta está como entrelazada en muchos puntos, ¿no? O sea, y creo que tengo la suerte desde hace mucho tiempo, casi desde siempre, de dedicarme a lo que me gusta, en el fondo, a hacer cosas. Porque mi papá siempre fue empresario, fue dedicado a la construcción y una empresa. Tuvo un socio un tiempo, después trabajó solo, se dedicaba a hacer edificios y casas, y por lo tanto siempre estuve expuesto desde chico a que se hablara de hacer cosas. Conversas de emprendimiento. Digamos. Claro, y cosas, en el fondo era una constructora chica que hacía, no sé, 1 o 2 proyectos a la vez, entonces era un hito grande cuando se compraba un terreno o cuando se partía un edificio. No sé, me acuerdo como muy chico escuchar como, oye, no sé, un gallo reservó el penthouse y todo, qué bueno, sacamos a comer, íbamos al Pizza Hut como a celebrar un martes. Entonces eso yo creo que también es parte importante de la inquietud que materialicé avanzada en mi carrera. Pero en el fondo, yo partí ¿Cuántos hermanos eran? Nosotros somos 2 hermanos, yo soy el mayor, tengo una hermana que tiene como 2 años y medio menos que yo. Y no, pero estaba pensando una cosa, me acuerdo cuando estaba en el colegio, como que no sabía muy bien qué hacer, entonces no sabía qué estudiar y qué sé yo, y tenía un profesor que era muy entretenido, y le dije, oiga, no sé qué estudiar, y me dijo, no, piénsalo bien, entonces fui a hablar con mi papá, y le dije, papá, estoy pensando hacer, entonces me dijo, mira, tu abuelo es ingeniero civil, tus tíos son ingenieros civiles, tus primos son ingenieros civiles, pero estudio lo que queráis. Entonces le dije, no, lo que pasa es que parece que a mí me gusta más como, no sé, un ingeniero comercial, ingeniero civil, como los puentes, no me veo haciendo eso. Me dijo, oye, mira, hagamos una cosa. ¿Tu papá es ingeniero civil? Mi papá es ingeniero civil. Ya va encima. Hagamos una cosa, yo te voy a hacer como reuniones con 2 o 3 amigos míos. Bien ecléctico. Ingeniero civil y 2 o 3 que sean ingenieros comerciales. Unos con pelo café, otros con pelo... Era como cuando en los 80 o los 90, ustedes quizás no lo veían, pero una alternativa para el sábado a la tarde, lo único que había era Son Gigante. Entonces decía, que se levante un voluntario al público, y se paraba un compadre con una cruz en el pecho. Están todos marcados, ¿no? Usted
Entonces mi papá hizo estadísticamente algo que aprendí en la universidad después, ¿no es cierto? Una muestra sesgada, y la decisión fue bien obvia, pero igual como que yo tenía ese bicho y esa inquietud, me gustaba mucho más lo humanista en el colegio que lo científico, y fui donde el profesor que es el profesor de como de matemáticas, física, no sé, la parte más dura académica, y me dijo, ¿qué quieres? Le dije, no, profesor, lo que pasa es que lo decidí, quiero estudiar ingeniería comercial. ¡Sal de la oficina! Digo, ¡sal! Entonces como que los hechos me fueron llevando a esto y fue una súper buena decisión. Creo que no hubiera cambiado mucho si hubiera sido ingeniero comercial y tampoco mucho si hubiera sido abogado. A veces como pienso ya, oye, si viviera mi vida de nuevo, ¿qué sería? Sería abogado. Lo encuentro entretenido, lo encuentro es un trabajo como súper puro desde el punto de vista de los servicios. O sea, uno realmente contrata una persona con un expertizaje, un conocimiento, una habilidad especial y que lo único que hace es resolver el problema. Cuando tienen abogados como más operativos, de cosas, no sé, de tribunales laborales, que sé yo, es algo más repetitivo, pero en el mundo más empresarial... En el mundo Harvey Specter. Claro, es una cosa mucho más sofisticada y como dijo un muy buen abogado, que yo le estaba reclamando que era muy caro la propuesta honoraria, me dijo, mire, un buen abogado es una póliza de seguros que se venga en el tiempo. Entonces, desde ahí... Tiene sentido. me he dedicado a trabajar solo con muy buenos abogados. Podéis prorratear el Claro. pago, tranquilo. Bueno, lo pagáis No igual. es tan caro, es en cuotas. Sí. Pero entonces, en el fondo, volviendo atrás, no estaba muy decidido muy bien qué hacer, qué estudiar, pero sí tenía como el bicho de que quería estudiar afuera. Y la verdad no sé muy bien por qué. No sé muy bien porque en mi familia nadie había estudiado afuera, y ahí, pues, de todas las distintas cosas que iban pasando, mi hermana se casó con alguien que era un poco mayor que yo y él se fue a estudiar. Y a través de una recomendación también de él, entré a trabajar a un banco que se llama el Deutsche Bank, a una cosa de banca de inversión. Perdona, ¿qué año saliste del colegio? Ya, salí el año 95, entré a trabajar en el 96. A estudiar en el 96. Estudiar en el 96. Estudié ingeniería civil en la Universidad Católica. Entré sabiendo que no quería hacer puente ni autopista y que iba a tomar todos los ramos de todas maneras más hacia el lado de los negocios, administración y qué sé yo. Ahora, en ingeniería en ese tiempo había un ramo de contabilidad y un ramo de finanzas. Eso era. Y tomé un optativo con varios amigos que después todos nos dedicamos más o menos a lo mismo. Uno como una especialización. Tópicos avanzados en finanzas y tópicos avanzados en contabilidad, que tampoco eran tan avanzados, pero que fue entretenido poder hacer esos ramos. Entonces, en el fondo, salí a trabajar después de 5 años y medio, 6 años. Existe una especialización en la ingeniería, ¿no? Siempre hay como una, ¿no? No, como que transporte, eléctrica, no sé qué. O sea, en el fondo son dos decisiones. La primera es si eres ingeniero civil industrial o civil, que esa en mi caso claro, industrial fue 100%. inmediata. Y después habían varias especialidades. Yo soy de una especialidad que se llama Ciencia de la Computación. Cuando yo estaba, ya iban a cachar un poco hace cuántos años salí, no existía todavía tanto la especialidad de tecnologías de información, que es como el usar los sistemas. Más bien la ciencia de la computación es desarrollarlos. Como el hardware. es hardware. Es como el fundamento bastante matemático y lógico detrás de cómo se hacen los computadores. O sea, en el fondo, si me hubiera dedicado a ir a Silicon Valley o, no sé, a trabajar en Intel, quizá hubiera sido útil ese ramo. pero en el fondo, mira, ramo uno se llama teoría de autómatas y lenguajes formales, bueno, redes de computadores, bases de datos, ingeniería de software. Era un ramo súper entretenido, un desafío como académico, intelectual interesante. Súper de lógica, ¿no? Muy de lógica, pero en mi opinión con cero aplicación real, al menos en lo que Chile, yo. ya. Tengo muy buenos amigos todavía de esa especialidad, uno en particular que se dedica a esto y leo súper bien y qué sé yo, pero en el fondo yo lo tengo entendido que hoy en día, no sé, 40% de los que estudian ingeniería civil industrial toman la especialidad de tecnología de información. En el fondo se dedican como a programar y usar los sistemas. Eso cuando yo estaba como en tercer o cuarto año, ya era tarde porque yo ya había elegido ciencia de la computación, partió esa especialidad. Entonces, en el fondo, como que el vector apuntaba al lado correcto, pero un poquito antes. Y ahí como que debatí entre esa y eléctrica, pero siempre sin vocación de dedicarme. Había que sacar esta cuestión. Pero que era muy entretenido y estaba muy contento de hacerlo, lo pasé muy bien. O sea, una muy, muy buena etapa, estudiar ingeniería, pero siempre pensando que eso
no iba a hacer lo que iba a hacer. Hola, somos Alex y Gabriel, los fundadores de Grow, y estamos aquí para ayudar a tu negocio a crecer. ¿Te imaginas cómo sería si tu negocio pudiera atraer, vender y retener clientes de una manera más eficiente y escalable? Eso es precisamente lo que hacemos en Grow. En Grow diseñamos, implementamos, automatizamos y optimizamos viajes del cliente. Y lo hacemos en 4 posibles verticales de tu negocio. Estas son atracción de nuevos clientes, apoyo a la venta, onboarding de nuevos clientes y retención o recompra. Nuestro objetivo final es que tu empresa atraiga, cierre y retenga a sus clientes, sin fricciones y de la forma más escalable posible, para que pueda crecer. Y sabemos que la mejor forma de hacerlo es acompañando a tu producto o servicio con una mejor experiencia de compra y de postventa. Ahí un poco a lo que entré a trabajar, lo que les comentaba, que salté un poco rápido al primer trabajo, que fue el Deutsche, que entré como analista en banca de inversión. Siempre pensé, y tratando de comenzar a tocar la pregunta inicial de Gabriel, es como que esto es como una especie de pirámide, ¿eh? Que hay que tener una base y la base tiene que ser lo más sólida posible. Y uno va como de lo general a lo particular. Entonces, y esto es lo que yo hice y que quizás en los tiempos actuales no es lo que corresponde o la gente puede pensar distinto, pero en el fondo yo creo que la especialización tiene que llegar después de vitrinear un poco y determinar qué cosas uno es bueno y qué cosas a uno le gustan y buscar en la intersección de esas dos. Porque puede ser que tú seas muy bueno para algo, pero no sea algo que te guste, vaya a ser un infeliz. Es raro, Como el Ikigai japonés, eso lo he escuchado. No lo he escuchado. Ya, pero esa misma lógica. Es como que te gusta, que eres bueno y que ganes plata. Y que puedes ganar plata. O sea, pero fíjate que, o sea, no sé si es tan infrecuente porque hay cosas que uno realmente, no sé, pues puede tener una habilidad, puede hacerlas bien, pero te dice, oye, yo proyecto esto a 20 años, este va a ser mi oficio. Y por el otro lado, hay una cosa que yo creo que pasa mucho hoy en día, es que se confunde lo que me gusta, lo voy a hacer independiente si soy bueno o no. Entonces, no sé, pues, es gente como que dice, no, a mí Aunque machaca. me encanta el mundo del vino, voy a trabajar en el mundo del vino. Bueno, pero ¿en qué trabajar el mundo? No, voy a trabajar en el mundo del vino, pero ¿qué? ¿Te gusta el marketing? ¿Te gusta posicionar las cosas? ¿O te gusta la agronomía? ¿Te gustan los procesos productivos? ¿O te gusta la idea de internacionalizar una marca? ¿O crees que el segmento de vino masivo hay mucho valor y en el fondo hay que estar ahí? ¿O crees que los vinos finos hay una oportunidad de traer un gran cru? No sé, pues tiene que haber una estrategia detrás. Entonces yo, cuando de repente, no sé, alguien me ha dicho, no, es que yo quiero dedicarme a esto, yo digo, oye, si te gustara el circo, ¿serías payaso? No, pues son dos cosas distintas. No quiere decir que te guste, que te tengas que dedicar a eso. Y no hay que confundir las aficiones y los hobbies con a lo que uno se dedica. Son planos distintos y creo que son hiper complementarios. Y en el fondo, incluso es bueno que tengan algo de disjunto los hobbies con el trabajo, porque realmente uno tiene que tener la capacidad de salir, digamos, del día a día y de la vorágine de trabajar y tener un espacio que uno haga algo que a uno le gusta, concentrado en eso. Y salido, tú sabéis que a mí me encanta jugar tenis. No soy muy bueno, pero soy muy dedicado. Y el tenis, lo que después de. Yo siempre me ha gustado mucho hacer deporte, he hecho varias cosas. Y una de esas que me di cuenta del tenis en mi etapa profesional es que si tú no estás presente, realmente concentrado jugando esa hora en la cancha, Mindfulness. te va a ir de un 6-0 garantizado. En el fondo, si estáis como sacando, lo que pasa es que tengo que llamar a no sé quién, la cuestión sale mal. Entonces, te obliga, a diferencia del trote, por ejemplo, que mucha gente le sirve el trote y entra con un estado de latencia, casi de meditación. Bueno, a mí mi meditación es laboral. Y comienzo como a pensar en lo que estoy haciendo, lo que estoy viendo, la negociación, la cosa, los pendientes, los problemas, qué sé yo. Entonces, esa a mí no me sirve. A mí me sirve algo que te absorba todo el foco. Claro, claro. Entonces, para quitarle foco a las otras cosas. Así es. Entonces, como volviendo como al relato y a este embudo, ¿no es cierto? O de la pirámide de una base sólida, tenía sentido un banco de inversiones. ¿Pero fue una decisión consciente? Bastante consciente. ¿O llegó, alguien te dijo, una combinación de las dos. ¿Cachabas un poco a qué te estabas metiendo? Mira, lo que entendí es que había gente que yo encontraba que era profesionalmente muy competente y se dedicaba a eso. Entonces, mi mejor supuesto, veniendo de un mundo distinto, en que mi papá era como monoempresario, digamos, en una empresa que se dedicaba a eso, y esto era un mundo corporativo más grande, pero si en ese mundo corporativo trabajaba gente que yo encontraba que tú respetabas. Claro, yo respetaba, que yo valoraba cómo se conformaban, y un respeto más integral en el sentido de que era gente que tenía su familia, que quería a su señora, que tenía a su hijo, que habían sido razonablemente buenos alumnos, que trabajaban bien, que estaban contentos y que si tú los veías y se veía que estaban como contentos y realizados en lo que hacían,
Pero una apuesta segura, irse por un... Claro, como, por último, neutra, pero negativa no va a ser. Claro. Esta cuestión. Oye, eso es un hallazgo, y se va uniendo con lo que te decía antes, respecto a las cosas que me han pasado, que me han funcionado hacia formar la carrera que llevo haciendo y las cosas que hago, que es siempre ir al mercado. Y siempre probar las hipótesis con el mercado y no tener miedo al feedback. En el fondo, mi papá me llevó a hablar con su amigo y me expuse a que algunos me dijeran que sí, otros me dijeran que no. Cuando estaba pensando en qué carrera estudiar, me expuse a que el profesor me dijera que no. Muchas veces es más fácil no exponerse a las críticas y en el fondo autoconvencerse y tener un sesgo, ¿no es cierto?, cognitivo de confirmación, que es solamente hablar con gente que te diga que sí. Y eso es una debilidad, yo creo, del proceso de análisis y de la forma de llegar a las conclusiones de cómo hacer las cosas hacia adelante, porque... Vaya la suerte, entre comillas, al final. O sea, mira, para creerme mis propias mentiras, para eso estoy solo. No tengo que preguntarle a nadie, no necesito. Al final del día la cuestión está en el valor de estructurar un relato que alguien pueda escuchar y que te pueda opinar con libertad. Y que en esa opinar con libertad te puedan decir realmente que no y que estás equivocado. Y si uno te dice que estás equivocado, Claro, bueno, hay no que ponderarlo. no confirma nada. Pero Digamos. puede ser. Claro. Pero si vais y 3 personas te dicen que estás rotundamente equivocado, que estás mirando para el lado equivocado, oye, algo está diciendo el mercado. Entonces, en el fondo, en esa decisión inicial y también en la partida de la pega, como que he ido haciéndolo. Y después voy a hacer un salto más adelante, pero después voy a tratar de unirlo. Pero en el fondo yo, cerca de los 40 años, me independicé. Y me salí de como este mundo corporativo y consideré que la base de la pirámide ya estaba robustecida y que ya había suficientes elementos para determinar qué es lo que quería hacer el próximo paso, que era un paso más estructural, que era la independencia y ser más empresario. Y ahí también, ahí hice una lista de 40 personas con que había trabajado en distintas etapas de mi carrera profesional, desde la etapa más temprana hasta la etapa más reciente, y les pedí una reunión. Y fui y les conté mi cuento. Y una cosa que es increíble es cómo la gente, cuando uno le pide ayuda y le pide feedback, es buena onda. Sí. O sea, no solamente los comentarios te gustan, pero en el fondo la disposición... Todo el mundo te da la primera vez Oye, esa reunión. Todo el mundo me la dio. Claro. En el fondo, Y gente muy ocupada, probablemente. claro, y gente que... Oye, y una cosa importante es que, no es que yo se los dijera, pero en el fondo el WhatsApp corto de introducción, como que el mensaje era, yo no te voy a pedir nada. O sea, no quiero nada. Simplemente, I want to pick your brain. Quiero agarrar un poco de tu experiencia y tus reflexiones y tu idea, que es como una versión moderna, entre comillas, de eso, sería ver los videos en YouTube de ustedes. Que en el fondo Claro. es como un resumen de qué hay hecho tú, Claro, qué tipo de decisiones te tomas. podrías llegar a hacer una idea de lo que opinaría esta persona, Claro. de lo que yo Claro. estoy viviendo. Las reuniones fueron más dado que- personalizadas, pero una versión No, express, sí, digamos, sí, más amplia. escuchar a 2x los videos y tratar de concluir en el fondo eso. Entonces, eso también fue súper importante para ir moldeando, pero eso es una cosa como distintiva a lo largo de mi vida personal y carrera profesional, es tratar de conversar las cosas. Que probablemente lo sigue haciendo. Lo sigo haciendo. Y tengo la suerte de tener muy buenos amigos de distintos ámbitos, de distintas edades, de distintas visiones. Y en los hitos y pasos importantes que he hecho, siempre he tratado de almorzar con gente, de hablar con gente y de plantear un poco lo que estoy pensando como hipótesis. Siempre en condicional, para poder ajustar el relato a medida que se va desarrollando. Para facilitar el feedback también. Claro, o sea, en el fondo para parecer abierto. Porque si tú vas con alguien como con algo determinante, llevar a... Tratar de convencerlo, digamos. Claro. Como que llegar a O sea, si te tú- vengo a convencer de nada. Claro. No, y yo diría que de verdad, así como que me acuerde de reuniones que han salido como mal, un par. ¿Cachai? O sea, muy poco dentro de una historia de ir donde la gente escucharla y... Oye, y esto pasa el tiempo y en el fondo yo creo que hay que combinar una mezcla, o sea, yo también esto permite que yo vaya como perfeccionando lo que yo realmente creo que es lo que quiero hacer. O sea, y ahí vamos a hablar después de las cosas que hice post-independencia, que algunas cosas han salido bien, otras cosas han salido más o menos, y en el fondo uno va refinando el modelo. Entonces yo cada vez tengo como más certeza de lo que quiero hacer. Oye, perdóname, Pero- para llenar el sí. vacío. Del Pero- 12 a pero los eso no- 40 pero eso- años, me imagino que pasaron... Sí, pasaron hartas cosas. Pero eso no quita que uno vaya a preguntar igual. Sí. Aunque tú tengas más Te certeza. iba a preguntar algo de eso antes de pasar para atrás, pero que creo que es atingente, que es, siento que igual uno tiene que tener un sentido de humildad, una conciencia de humildad importante. Porque al final uno
de alguna manera, en la personal, dice, ¿y qué va a pensar este gallo? Yo, escucha, tengo mi edad, tengo mi carrera, tengo mi posición y voy a ir a estar pidiéndole consejos a todo este popurrí de personas. Igual uno tiene que llegar humilde y a veces uno antes de llamar al tipo dice, ¿sabes qué? Mejor no lo voy a molestar, ¿qué va a pensar de mí? Tú, me imagino que eso no te pasa y tú vas nomás y preguntáis sin pensar en lo que va a opinar el otro de uno, que eventualmente ya tenéis experiencia y sabéis que no van a opinar nada, o qué sé yo. Esa cuestión es consciente, te ha costado, de repente te cuesta. Sí. O sea, mira, yo, quizá algún amigo mío va a ver esto y se va a morir de la risa lo que voy a responder, porque en el fondo, para todo el mundo es difícil ser humilde. A mí me cuesta mucho y quizá a ustedes también, ¿cachai? O sea, uno cree que y quiere defender lo que uno hace, quiere defender su posición, por lo tanto es bastante natural. Tampoco es como la humildad entendida en como una inseguridad en que uno no tiene convicciones y no tiene fuerza para defender su idea. Eso es una humildad malentendida. La soberbia, que es en el fondo a lo que vais tú, que es como yo no estoy abierto a escuchar a nadie, tampoco sería lo correcto. Yo creo que hay que tener humildad intelectual. En el fondo, en que casi siempre hay una solución mejor que la que se me ocurrió a mí. Casi siempre. Porque yo puedo haber reflexionado, puedo haber iterado, pero siempre hay una vuelta de tuerca más. ¿Cachai? O sea, Una visión. siempre hay un ángulo adicional. Y cuando ya estás, después de hartas vueltas y harta iteración y hartas pasadas a ser ingeniero, el modelo del simplex, ¿cierto? Estáis cerca del óptimo, igual hay un poquito más. Ahora, uno puede hacer parálisis por análisis y uno puede quedarse en el 99 y puede quedarse muchísimo tiempo siguiendo analizando y eso es una mala forma. Uno toma las decisiones con el 80% de la información, es más que suficiente, hay que tomar riesgo. Pero hay cierta gente a la cual como que uno sabe que si vaya a verlo, lo único que hacer es como o competirte o tratar de callarte, que no, y eso como que hay que manejarse en la reunión, funciona, qué sé yo, y probablemente en la próxima vuelta no le voy a preguntar, Claro. pero no tiene que Sale de la lista. pero no tiene que ver con la estatura de la persona. O sea, hay gente que tiene carreras profesionales muy buenas, claramente muchísimo más exitosos en muchos ámbitos que yo, que esa gente es súper abierta para dar feedback constructivo. Y hay gente de repente, no sé, que tiene etapas tempranas de su carrera que son súper fijos y súper obtusos y tú querías hablar con ellos porque tienen un conocimiento específico de algo y no te ayudan en nada porque están cerrados. Entonces, tiene mucho que ver con la personalidad. Pero una cosa que alguna vez me dijo una persona que se había sorprendido de una característica de una cosa mía en una cosa que trabajamos juntos, me dijo que él pensaba entrando al trabajo conjunto que hicimos que iba a ser como difícil convencerme y que quizá iba a ser difícil moverme. Pero me dijo, no, pero a ti te importa más que la solución sea la buena que ganar la batalla. Y eso yo creo que es muy importante, porque en el fondo yo que ahora bastante lo que hago es administrar plata a terceros o aconsejar a terceros, uno tiene que pararse del lado de su cliente o su representado. Ese es tu mandante. Tú te debes a él o a ella. Y en ese entendido, lo importante no es si tú trajiste la solución o si tú llegaste a la solución o quién ganó el debate intelectual. Lo importante es que la solución sea mejor para él. Por lo tanto, si alguien más la planteó, hay que tomarla. O sea, es como la típica cosa de la disciplina grupal o la disciplina de las sociedades, que es que se hace una discusión, yo puedo ser un voto de minoría, pero una vez que gana el voto de mayoría o hay un consenso, tengo que adoptarlo como propio. Y no puedo decir, es que yo dije, es que... Claro. No, oye, si uno sistemáticamente en un grupo como que es voto de minoría y no le hacen caso y está como contrapelo, está en el grupo equivocado. Probablemente piensas distinto y no es la sociedad perfecta y es mejor desarmar eso antes que se agrave el problema. Pero en el fondo, en todas las relaciones humanas, tiene que haber esa tensión de ir al debate, de estar abierto a ir al debate, de ganar y de perder. En el fondo, eso es parte de la Y ronda. al final todos ganan. Todo, Sí. Está eso obvio. es, Claro, esa es la es idea. la forma Claro, inteligente de claro, decirlo. claro. Bueno, oye, Deutsche Bank. Ya. Perdón, ahí entraste, me imagino, Sí. analista de inversión, entraste al buy side. Analista de banca de inversión. No, era un equipo muy bueno. Gente de primera, con que todavía tengo un chat, que todavía nos vemos, Chuta, no sé, cada 6 meses almorzamos. 20 años. Sí, sí. Súper buena gente, o sea, como buenos profesionales, buena, en el fondo, gente súper integral, que me representan mucho cómo trabajaban, lo que se hacía. Fue una época muy, muy entretenida de trabajo. Fueron 3 años. Entré en el cargo de soldado más raso
que había, me acuerdo que me preguntaron cómo tenía que hacer como se sacaban de la Superintendencia de Valores y Seguro, ahora la CMF, los estados financieros de la compañía, y hay que hacer unas tablas, ¿no? Oye, tienes que hacer los últimos 12 meses, LTM. ¿Sabía hacerlo? Sí, obvio, ni idea. Y como buscando en Google cómo hacerlo, lo hice y de repente llego y salían, no sé, las ventas de un año 100, las ventas del año siguiente 105 y el que yo he hecho LTM 400. Y decimos, oye, ¿y no te diste cuenta que no puede pasar, que es muy raro que pase de 100 a 400? Ah, me di cuenta que no tenía tanta formación en ingeniería. Así se parte. Sí. Pero fue un muy buen trabajo, fue muy entretenido. Y eso como que me abrió los ojos también, que fue cosa que yo creo importante también, de abrir los ojos y de la base de la pirámide, que es que esos trabajos en general, tú te paras con el sombrero del dueño o del gerente general de la compañía. O sea, no estás solucionando un problema chico, operativo, de alguna cosa, sino es una cosa más bien genérica, que es como comprarse otra empresa, financiar una adquisición, son cosas grandes, entonces, o relevantes más que grandes. Entonces, el hecho de tener esa perspectiva de una variedad y de sentarte del gorro del gerente general, mi rol era llevar el computador, enchufarlo y escuchar. En el fondo, yo en las reuniones de esos 3 años pocas veces tenía un rol de hablar, y en general cuando hablabas era porque eras un seguro para el de arriba, porque si algo estaba malo te miraban a ti y tenías que contestar. Pero era un ambiente súper bueno de exigencia alta, de aprender la prolijidad, de trabajar siempre alto estándar, de que el cliente siempre se merece lo mejor y en el fondo es una industria de servicio y uno vende como un servicio que es caro, por lo tanto hay que hacerlo. Y uno lo sabe, ¿eh? Y uno lo sabe, por lo tanto hay que hacerlo muy bien. Y eso implica realmente trabajar a altas horas, revisar las cosas muchas veces, ser muy prolijo, ser autoexigente, trabajar bien en equipo, se dividen los procesos en partes, que esas partes trabajen como con sincronía y después cuando uno conecta las dos puntas del túnel, ¿no es cierto? No quede cruzado, sino que quede conectado. Entonces como que fue una muy buena escuela y ahí me sembró el bichito de irme a estudiar afuera. ¿Por qué? Porque algo de inquietud tenía yo antes, como les había dicho, no sé muy bien por Y en qué. el Deutsche me imagino que había gente, que había Todos. que venían volviendo de... Todos mis jefes habían ido y era como lo natural irse. Entonces, en el fondo como que fue muy entretenido porque en esta búsqueda de algo genérico entré a un lugar en que había como un túnel en que la única opción era irse para afuera y yo como que encontré que la verdad es que hacía sentido. tenía demasiado sentido y Bueno, aparte era como lo de tu papá, vos. Te juntaste con puro, almorzabas con puro gallo, así, obvio que hacía sentido. Así como, claro, hay muchas señales. Es como- No, y como que yo, y en ese mundo específico de la banca de inversión, más allá del Deutsche, todos los bancos internacionales y las boutiques locales que lo hacían bien, y las chicas que estaban partiendo en ese tiempo, se comenzó a armar un mercado más local de boutiques de M&A o consolidar, todos eran, en general, o muchos eran que habían estudiado afuera. Entonces era como una carrera bien entretenida y justo me iba a casar. Y era, yo creo, un súper buen proyecto familiar. 27, 28. Sí, por ahí, fue un buen ojo. 27 años me casé y nos casamos y partimos con los 4 meses a ir a Estados Unidos. Fuimos a California, a la UCLA. eh, y eso fue muy entretenido. Muy entretenido, fue una etapa muy buena. Yo entré como un caballo pensando en la carrera de banca de inversión y en el fondo busqué, los gringos son increíbles. Eso fue otra cosa como también que me marcó, que los gringos son vendedores. Son, o sea, como en la caricatura del vendedor viajero de los gringos es 100% verdad. Yo llegué al MBA y a los, yo diría, 3 o 4 semanas era la primera reunión de lo que llamaban ellos recruiting, que era buscar trabajo para el verano, que era como en un año más. Y yo Como para la práctica. Sí, para la práctica, perdón. Y yo primero pensé que estaba malo, que en el fondo como que era para los de segundo año, que bueno, yo Acabo de llegar. acabo de renunciar, acabo de comprarme un auto, acabo, no sé, para arrendar un departamento y al tiro era esto. Y en el fondo cómo se preparaban para la entrevista y cómo había como un manual de preparación de entrevista y cómo te decían, mira, esto, no sé, si te entrevistan dos, uno es el policía bueno, el otro es el policía malo. Nunca hagáis el contacto visual con el policía malo. ¿Sí? Y como que lleno de reglas súper llamativas. Otra cosa que me llamó mucho la atención, yo estaba en Los Ángeles y el trabajo de banca de inversión en general era 80% en Nueva York. Entonces fui, no sé, 4 o 5 veces durante los 2 años que viví en Estados Unidos a Nueva York a entrevistas y
y era muy entretenido, era como pasar de California con hawaiana a Nueva York con corbata. Y en esas pasadas por Nueva York, en los vuelos, que son vuelos de 4 horas, tenía claramente pinta de estudiante, el gringo de al lado, el 50% de las veces te decía, hi, I'm Mark. Te daba la mano y te decía, yo vendo alfombra, ¿qué haces tú? y te daba la tarjeta. Se bajaba del avión. ¿Qué hago con esta cuestión? Mi amor, ¿qué hago con esto? Todo alfombra. No, alfombra, O sea, como una cosa muy como buscando las oportunidades de... A mí no me nace naturalmente eso, pero sí creo que Sí, un tema para el trabajo, cultural, digamos. para el trabajo posterior, en el fondo, cuando pasé de administrar, ser gerente de compañía, a levantar plata para invertir en compañía, era un paso muy relevante el poder armar un relato que fuera atractivo para los inversionistas, en versión 5 líneas de WhatsApp la primera vez, en versión 10 minutos con 3 láminas y en versión 1 hora y media el que quiere más profundidad. Y eso yo creo que es una cosa cultural de los norteamericanos muy buena y que se aprende mucho en el MBA. Que también fue otra El cosa. pitch de un minuto, el elevator pitch y de ahí... Oye, pero el otro día le contaba a un amigo, me pasó que entré en un ascensor en un edificio acá en Santiago y estaba solo yo, porque no sé, había ido a buscar no sé qué cosa, y se sube un empresario conspicuo de la plaza y digo, ya, esto lo estoy en el MBA, tengo que decirle algo. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Y realmente sonó, ¡pip! Y se bajó. Así que no pude aplicarlo. No pude aplicarlo. ¿Qué le vendo? ¿Qué le vendo? Me va a decir que no, me va a decir que no. ¿Sabes qué? No estoy ni ahí con tu plata. No, y en el fondo yo no soy vendedor. Yo creo que la mejor venta que hay es la consistencia. El hacer las cosas bien y en el fondo generar algo de track record en las cosas y poder explicar bien las cosas. Por lo tanto, esa venta como oportunística no, es muy difícil. Sí. Pero creo que eso es una cosa también que fue como moldeando un poco el ángulo a ver esto acá. O sea, como el profesionalismo de ellos para entrevistar, las ganas de hacer cosas, el emprendimiento y qué sé yo. Entonces, estudié esos 2 años, todas mis entrevistas fueron para banca de inversión. Era una época que el mercado estaba muy bueno, me llegaron varias ofertas. Acá el ciclo es demasiado importante. En que Ahí donde el Deutsche te decía anda y volvía a tu pega. No, eso era... Y yo tampoco encontraba que era buena idea eso. No me lo ofrecieron tampoco, así que... Pero si no tuve la opción de decidir. Si me lo hubieran ofrecido, quizás lo hubiera hablado porque era un montón de plata y el Deutsche me encantaba y era un muy buen lugar. Pero en el fondo, mirando hacia atrás, es bueno tener flexibilidad. Es bueno tener flexibilidad porque de hecho lo que pasó fue que si bien hice la entrevista para Banca Inversión y el mercado estaba bueno y me llegaron varias ofertas, me decidí volver a consultoría. Volví, hice la práctica en McKinsey y después tomé el full time. Allá. No, acá. Yo creo que es una cosa que... ¿Volviste a hacer la práctica? Sí. Que en el fondo dije, oye, yo ya sé de banca inversión y creo que puedo buscar trabajo ahí razonablemente con éxito porque en el fondo están estas ofertas y trabajé antes en este banco y qué sé yo, podría ser, ¿por qué no pruebo consultoría? Que sonaba como algo distinto. Y entré a consultoría y fue entretenido. Son muy buenas empresas, McKinsey y BCG, son como a nivel mundial, hacen las cosas muy bien. Y yo creo que harto tiempo después me llamaron a entrevistas de trabajo solo porque en mi equivalente LinkedIn o currículum salía que pasé por ahí. Porque esas cosas te forman... Pasaste por las dos. Pasé por las dos. Pero pasé en total, no sé, 10 meses por los dos. O sea, en total sumando los dos. ¿Sumando los dos? Sí. No duraste nada. No, duré muy poco. Porque lo que me pasó es que la consultoría es más bien de diagnóstico y no tanto ejecución. Al menos esa consultoría estratégica llega hasta... Llegaba, creo que ha cambiado. Sí, puede ser que haya cambiado, Sí. Buen punto. Algo más implementar, pero implementar en la lógica más de bien de PMO. En el fondo, depende mucho de la real voluntad y apoyo de la administración y de los dueños de la compañía en llevar a cabo las recomendaciones. Entonces, para mi estilo y mi personalidad, eso, o sea, como que a mí me gusta como que se sienta el impacto de las cosas que uno hace en el sentido positivo, de que se generan cambios, hay oportunidades nuevas, la gente se desarrolla, las empresas cambian, no sé, yo fui unos tiempos después gerente general de una empresa industrial que tenía, ponte tú, que creo que 16.000 metros cuadrados construido la fábrica y cuando me fui tenía 23.000. O sea, más metros y cuando pasáis por la norte-sur se ve una de las cuestiones que yo empujé, es como que el mal del ladrillo, como ir construyendo y creciendo.
y que creo que es algo entretenido, que es no perder el hambre y las ganas de que las cosas cambien. Y oye, y no es por cambiar, sino es en el fondo estar abierto a que no necesariamente el status quo, o sea, la vida se juega mirando hacia adelante y no tanto para atrás. Hacia atrás es la experiencia, se aprende y hay que respetar la trayectoria y hay que respetar la experiencia, las cosas y cómo se hacen. Pero la verdad es que en clase de finanzas, en esas dos que tuve en ingeniería, al final las compañías valen por su flujo futuro, no por el pasado, ¿no es cierto? Entonces uno tiene que construir hacia adelante y la labor es con el pasado y los aprendizajes del pasado, en el fondo ir dándole forma al futuro, que no necesariamente va a ser similar al pasado. Puede serlo, pero no necesariamente. Entonces, bueno, me imagino que en ese tiempo en BCG y en McKinsey, igual agarraste un poco el estilo de trabajo, ¿no? Como O sea, la consultoría tiene una cosa muy buena, que es que la capacidad de diagnóstico es muy buena, porque conceptualizan muy bien problemas abstractos. Entonces, como que llevan todo a un framework, a como un marco teórico, como las 3 razones o las 5 razones, siempre son impares, porque, pero en el fondo como que logran un problema como que está como en el aire, llevarlo a 3 cosas. Y dentro de eso, bajarlo a iniciativas a un plan también accionables, que son en el fondo llevarlo a el P por Q. Y eso termina en una serie de indicadores de gestión y avanza y va como a un panel de gestión y que tiene un semáforo y que tiene métricas, tiene metas responsables y plazos de cumplimiento, claro. Qué sé yo. Que al final del día, cuando las organizaciones son más grandes, son más complejas, o sus negocios son más grandes, o tienen operación internacional, o tienen múltiples productos, la única manera real de darle seguimiento no es a través de la voluntad, no es a través de empujar. Eso es valioso, es muy importante. Pero hay que saber a dónde va uno. Y es fácil marearse y es difícil que la iniciativa permeen desde arriba hacia abajo, a las segundas capas y las terceras capas. Entonces, fondo desde lo que se llama, no sé, transformación cultural o no sé cómo se llama, esas iniciativas que se hacen. Pero esto es aún más concreto, que es como cómo se ven las cosas bien hechas. ¿A qué aspiramos realmente? Hay muchas cosas que quizás con un indicador numérico no se pueden medir y hay que encontrar la forma de darle seguimiento igual, que son muy importantes. Pero en el fondo, no sé, cuando uno dice, oye, a mí me importa la cultura de esta compañía, no es suficiente decirlo, hay que someterse al mercado, ¿no es cierto? Y quizás preguntarle al Great Place to Work o a algún otro que haga alguna encuesta, poner este número. O sea, que no, es importante la satisfacción de clientes. Oye, ya, hagamos encuesta NPS. ¿Y cuál es la meta NPS? Entonces, como que esa lógica como de analizar, categorizar, medir y dar seguimiento es súper como cercana al corazón de la consultoría y creo que ha sido súper importante también en formar un estilo de administración que yo encuentro que es simple. Yo encuentro que al final todas las industrias tienen sus particularidades del negocio y eso en general los dueños la saben bien. ¿Ah? Y el saber qué hacer en cada industria no es como tan difícil. Hay suficientes libros, suficiente conocimiento y expertos, exgerentes, consultores que más o menos saben bien qué hacer. La diferencia está en ejecutar, en lograr que los cambios ocurran y implementar esa visión y para eso es muy importante, sobre todo la segunda parte. Entonces, como diagnóstico, muy bien consultoría, cronograma para medir las cosas muy bien. Y a mí me faltaba la parte de ejecución y por eso fue que fui migrando hacia otras cosas. Ya. De ahí me fue Guiñén. Pero tú dijiste ya, aquí estoy, digamos, pues me imagino que tuviste tus razones, pero ya estoy, como entendí esta cuestión, es súper valiosa, pero me voy a otra consultora, aquí ya entendí, es lo mismo. No, más bien fue, en una tenía que viajar mucho, estaba teniendo, yo tengo 6 hijos y muy importante. Y en McKinsey ya tenía niños, ¿no? Claro, que tenía como creo que la primera ya había nacido, estaba por nacer y en el fondo yo creo que es muy importante lo que decía antes de la complementariedad de las cosas. Creo que uno no puede vivir para trabajar, no es lo único. Ahora, a mí me encanta trabajar, pero en el fondo creo que tiene que haber un complemento adecuado y un eje central es el matrimonio y la familia, en mi caso, y el otro es las actividades recreativas, que muchas veces en mi caso es el tenis, pero estar con mis hijos, es poder almorzar de repente con mis amigos, en el fondo, todo cuando se pueda y teniendo por delante el deber de cumplir, pero en el fondo no puede uno armar una cosa. Y de repente
en las empresas, el viajar mucho es un poco esclavizante desde el punto de vista del manejo del horario. A mí por lo menos no me acomoda tanto. Entonces, el viajar de forma recurrentemente lo hice. Cuando fui gerente general de Alusa, Alusa tenía operaciones en 4 países y viajaba más o menos 1 o 2 veces al mes para ver las distintas operaciones y lo hago y no tengo ningún problema. Pero no es lo que más me acomoda y lo que más me gusta. Bien. Bueno, entonces saliste de la consultoría. Y me fue Quiñenco Estamos hablando del año en 2008. 2008. Sí, 2008. Quiñenco, que Quiñenco es la... 2006. 2006. El holding de 2008 fue otro costado. 2006, que es el holding de inversión en la familia Luxich, que es un holding diversificado, es como una empresa de private equity, pero con compañías públicas, que tiene inversiones en empresas líderes en Chile en ese tiempo, hoy en día a nivel mundial, ¿no es cierto? Una naviera muy importante, operaciones súper institucionales, un grupo muy bueno, una etapa muy buena también. En fondo como que miro para atrás y todas las cosas van construyendo. Y por más que, no sé, por consultoría me haya ido poco tiempo después y no haría consultoría de nuevo, creo que igual Valió la pena. fue un buen paso. En el fondo Y te aportó para armar tu manera de pensar. te va dando herramientas, y te va dando ángulos y te va afinando y ayudándote a converger hacia realmente qué te gusta y qué haces bien. Ese mismo marco como de la unión de las dos. Y Quiñenco, estuve 2 años en Quiñenco mismo, que era como, no sé, como associate, por decir así, como tipo cargo de banca de inversión del área de desarrollo. Porque, perdón, en las consultoras era asociado también. Sí, No llegaste a ser Summer consultor Associate en McKinsey y Associate creo en BCG. en BCG. Y ahora entras como asociado también a Quiñenco. Sí, no me pusieron ni senior ni nada. Sí, por eso No, preguntaba. el cargo, mira, se llama subgerente de gestión. Ese es el cargo y al ser en español como que sonaba distinto. Me permitió arrancar para adelante. Pero fue un súper buen cambio. Era un lugar que yo cuando había trabajado en el Deutsche, habíamos trabajado algo con ellos. Yo siempre he quedado muy impresionado de la capacidad, de la exigencia, del nivel de los activos. En el fondo, en mi impresión, era como un lugar muy, muy bueno para trabajar. Por quién eran las personas que estaban detrás. Chiquitito, ¿no? No es una oficina muy grande, me imagino. No es una oficina muy grande. Yo creo que hoy día debe ser más grande porque tiene muchas más empresas y más globales y eso requiere más control y más equipo. el mundo más sofisticado, pero en ese tiempo, claro, era un equipo no tan grande. Yo era el más joven del equipo, digamos, y me tocó trabajar con gente de primera, con que varios tengo contacto hasta el día de hoy. Perdona, este es como el family office más grande de Chile, ¿no? Sí, pero no creo que sea un family office. Yo creo que pasó a otro nivel. Una sociedad de inversión. Yeah. Sí, pero es de una familia. Es de una familia que debe tener en torno al 80%, yo creo, de la propiedad, 85%, y el resto se transa en la bolsa. O sea, en el fondo tú podrías salir de acá y comprar acciones de Quiñenco. Por lo tanto, así como family office no es, pero claro, pero en el fondo la gracia de que tenga inversionistas minoritarios y en la bolsa es que es una empresa regulada, Claro. que hace las cosas en el fondo no como en el fondo. No es patrón de fondo. Claro, si la pelota es mía y el recreo me hicieron un gol, agarro la pelota y me voy y se acabó el partido, no pasa eso porque hay terceros minoritarios que quieren responder, que tienen un montón de derechos según las leyes, ¿no es cierto? Y el mercado de capital y es una empresa regulada. Y eso yo creo que es algo positivo y algo deseable. O sea, yo creo que Quiñenco podría haber elegido hace mucho tiempo privatizarlo, claro. pero es una decisión, no es un accidente que está listado. Tiene sentido. Bien. Creo yo. Bien. Y ahí, bueno, me imagino que te tocó evaluar. Me tocó muy entretenido. Me tocó sobre todo negocios de viña. Me tocó una compra de una filial de Viña San Pedro que se llama Altair, que era medias con un grupo francés. La compró San Pedro la otra mitad. Después una viña que se llama la Viña Lleida. La compraron algunos accionistas de San Pedro con San Pedro a media. Después la fusión de San Pedro con Tarapacá, que fue una fusión súper estratégica porque San Pedro era muy potente en un segmento del vino y Tarapacá en otro, por lo tanto el complemento era muy bueno. Y yo entiendo que esa fusión ha creado un montón de valor para CCU, que era al final el dueño de las dos. Entonces como que en 2 años esas transacciones, pero la más importante para mí fue una que Madeco, que es esta empresa que hacía tubos de cobre y cable, sobre todo cable, vendió su negocio de cable en 5 países de América Latina a Nexans, una empresa multinacional francesa. Y a mí me tocó ayudar en la transacción desde Quiñenco a Madeco en la venta de su unidad de cable. Entonces esa fue, yo creo, porque Madeco recibió en pago por esa venta una parte importante en caja y una parte importante en acciones de Nexans.
Entonces como que fue un paso importante en hacerse accionista de una multinacional diversificada y cambiar un riesgo regional por un riesgo global. Cosa que repitió Quiñenco unos años después en Vapor. Sí, con Hapag. Con Hapag. Que tiene, yo creo, mucho sentido desde el punto de vista del diversificar el patrimonio y agarrar mejores prácticas globales y estar expuesto a riesgos globales con estándares globales de administración. Entonces eso fue una muy buena etapa y ahí me tocó harto trabajar con Madeco. Madeco tenía una filial que se llamaba Alusa, que hacía envases flexibles, que son los paquetes de la mayonesa, del ketchup, de la salsa de tomate. No, su refrigerador están, de todas maneras. Y Alusa, el líder del mercado, con Edelpa, que es un competidor, y me invitaron en Quiñenco, una invitación clara, digamos, o sea, sería bueno que te fueras de gerente de Alusa en Chile, primero, que era la operación principal. Y yo tenía 31 años y era una señal de confianza importante, yo nunca había administrado y tampoco me había visto yo realmente como gerente de una compañía operativa. ¿De qué tamaño era la empresa más o menos? Vendía en ese tiempo como 80 millones de dólares, la filial de Chile, 90, y tenía como 550 empleados, o 650 empleados. Y fue una cosa como, yo no tenía experiencia administrativa, fue una señal de confianza importante. 2011, 2000, eso es 2008. 2008. Sí, pues, 2006, 500. 2006, 2 años. Y eso fue como un hito grande y que yo he repetido después en lo que me ha tocado hacer, que es que más que por experiencia, me pusieron ahí un poco por como competencias. En el fondo, como apostar un poco por la gente y pensar que la gente que es trabajadora, que es disciplinada, las cosas se aprenden. En el fondo, tienes que darle una red de apoyo razonable. Me puse una red de apoyo Tiberio Arolio, que es gerente general de... ¿Cómo fue ese apoyo? ¿Cómo fue ese apoyo? En el fondo... Que me imagino ahí con el gorrito con la hélice, No, a los 30 años. Me pusieron... compadre, 550 empleados. Era el más chico de la empresa, era el más joven. Es que creo que siempre fuiste el más chico de la empresa, ¿no? Era como el niño del... Sí, pero ahora es el gerente general. Ahora es el gerente general. Pero eso fue... Ahí fue clave varias cosas. Una es que me armaron un directorio muy bueno. Pusieron un señor que se llama Tiberio Arolio, que también de repente lo veo ahora. Don Tiberio fue gerente general de Madeco en los 80, volvió cuando Madeco estuvo complicado a principios de los 2000. Un italiano industrial, empujador. Era director Felipe Llonón, que había sido mi jefe en Quiñenco, por lo tanto era como una continuidad en ese sentido. Y por lo tanto era un espacio como bueno para conversar y tener cosas para hacer. Tenía bastante autonomía, pero dentro de un marco. Al fondo acá nadie se manda solo y nadie hace lo que quiere, pero en el fondo uno tiene que sentir que tiene autonomía dentro de... O sea, que tenía una jaula, pero la jaula es grande. Y operaban también como imagino como advisory board, o sea, era tu directorio, pero también... Pero hablaba fuera de la mesa también, o sea, el fondo por teléfono y qué pensáis de esto. Otra cosa buena, yendo a las otras cosas como la red de apoyo y las redes, que es que trabajando en el Deutsche, yo había trabajado con una persona que era el gerente de finanzas de Madeco. Y como que mantuvimos contacto, almorzábamos de repente, qué sé yo, y él había sido gerente de Alusa 5 meses antes que yo llegara. Entonces, cada vez que cuando yo llegué y era como nuevo y me veía como, en el fondo, abordable desde el punto de vista de los gerentes, tenía una cola de compadres pidiéndome cosas. Entonces entraba una niña y me decía, no, lo que pasa es que el ex gerente a mí me deja llegar a las 10 de la mañana. El ex gerente me prometió que me iba a subir el 30% el sueldo. Yo notaba todo. Y llamaba a mi amigo. No, mentira. ¿Cachai? Como que en el fondo, a río revuelto ganancia de pescadores. En el fondo, el hecho que hubo una transición de 5 meses en que hubo un gallo interino como gerente general. Después llegué yo. Pero yo, para mala suerte, los que querían arbitrar esto, tenía la relación con este compadre que siempre nos habíamos mantenido en contacto. Eso me permitió. Y algunos años después, terminamos siendo socios hoy día en los negocios que hacemos juntos. En el fondo, eso también respecto a cultivar las relaciones personales y profesionales. Bien. Connecting the dots. Connecting the dots, claro. Y lo otro es que uno de los gerentes, que el gerente de finanzas, que era como 8 años mayor, que tenía un rol muy importante porque era como el cuidador de la billetera, fue tremendamente leal. Y eso nunca me he olvidado de eso y siempre lo he tratado de recomendar. Y he hecho 2 trabajos después de haberme ido y haber trabajado juntos. Él ha ido yendo por cosas que yo lo ayudé o lo recomendé o llamé a un amigo, qué sé yo, porque en el fondo, más que una lealtad ciega o absurda, fue como un apoyo en un momento que era importante, que en el fondo acá, si el dique se abre un poco, en el fondo no hay forma de restablecer la autoridad. Y por lo tanto, el apoyo de alguien
fuerte, importante dentro de la compañía y políticamente hábil y con las redes adentro, era clave. Y ese era tu círculo, Claro. digamos. Oye, ¿cuánto tiempo estuviste en Alusa como gerente general? 8 años. 8 años. A los como 2 años me pasaron a Lusa completo, que era... Ah, está ahí para Alusa Chile. Claro, me pasaron a Lusa completo, yo creo que fueron 2 años. Como era la mitad de una inversión en Perú, que era muy grande y muy rentable, y el 100% de una inversión en Argentina, que era razonable. Y después de como 1 o 2 años, compramos una operación en Colombia, la mitad, con los socios peruanos, y ahí la empresa tenía ya, no sé, 2.300 trajes. Y vendía como 375 o 400 millones de dólares, más o menos. En el fondo la compañía, o sea, no es comparable en los 90 porque era con solo Chile, pero en el fondo la compañía fue creciendo un montón y lo último yo diría, no sé, como 3 años de los 8, fui gerente general de Madeco, de la matriz de esto, que no era tan grande como al principio porque ya los cables se habían dividido en dos, habían quedado por otro lado, pero me tocó una pega de cerrar un par de filiales de Madeco que ya no eran competitivas. Y principalmente era como lo mismo de ser gerente de Alusa, pero en un nivel más arriba. Pero Pero tenía otras industrias, me imagino, ¿no? tenía esas Madeco. otras dos industrias. Sí. Y otra cosa entretenida era que era una compañía que colgaba directamente y no indirectamente a Quiñén. Por Claro. tanto, en el directorio estaba, no sé, pues, Andrónico Luxich, Hernán Vigi, Francisco Pérez, gerente general de Quiñenco, De Madeco. el directorio de Madeco, El Alejandro de- Ferreiro, estuvo un tiempo Alfredo Moreno, además de Felipe Llonón, Martín Rodríguez también está en el directorio de... Entonces como que era una cosa que reportaba directamente a Quiñenco, tenía más visibilidad por ese lado y era una empresa pública, Luz era una empresa cerrada, por lo tanto me ayudó harto desde el punto de vista de todos los temas que hoy en día veo como director de alguna compañía abierta. En el fondo esa formación de haber sido gerente general y tener credibilidad Claro. respecto a la experiencia de verdad y no... ¿Y ahí Alusa tenía otro directorio? ¿Tenía Claro. otro gerente? ¿Tú tuviste que nombrar un gerente? Yo fui gerente por un tiempo, por el mismo sueldo, A propósito, y después de un buen tiempo, nombramos un gerente. a un gerente. ¿Que tenía su directorio? Pero que era un directorio que es una forma muy buena de gestionar las compañías más como un comité, porque en el Ya. fondo las compañías públicas tienen muchas obligaciones de reportería y de información que hacen que una parte importante de sus sesiones sean enfocadas en la gestión de riesgo y el control. En esta compañía cerrada, en general, se puede hablar un poco más del negocio mismo y de la operación. Es más como un comité y los riesgos se manejan arriba. Entonces, en el fondo, es una instancia más entretenida para los gerentes, están más Ejecución. protegidos, más de ejecución. Exacto. Bien, bien. Tú estuviste 10 años, digamos, Quiñenco, Sí. Alusa. En el grupo, Pero digamos. fueron 10 años. Y ahí cuando como cumplías 40, es otro hito porque se vendió a luz a un australiano. Trabajo que yo trabajé harto porque tenía sentido, los envases, para adelante, qué sé yo, era el comprador obvio. ¿Esa fue una iniciativa tuya? No sé si iniciativa mía, pero en el fondo fue una cosa que No siempre... fue algo proactivo, igual como que llegó. No, sí fue proactivo. Ah, fue proactivo. Lo fuimos sembrando el tiempo. Ya. Fuimos varias veces a ver a estos australianos, nos juntamos en Miami 2 veces antes, como una vez cada 1 o 2 años. Una cosa muy buena es también estar de cara al mercado. Entonces, en el fondo, íbamos, Todo se no vende. sé, cada 2 años, íbamos cada 2 años a ver a los bancos de inversión en Nueva York y nos juntamos con los expertos en industrial. Íbamos, no sé, cada 2 años nos juntamos con las consultoras grandes, con el experto de packaging, para entender un poco hacia dónde iban. Y en esas conversaciones, inevitablemente vas sembrando un camino, escuchando quién está activo. Y un hito que fue relevante fue que en esta empresa que nos compró, cambió el gerente general. Y llegó el gerente general nuevo y era un gerente general que había trabajado en América Latina. Y le encantaba la región. Creo que era casado con Argentina, ponte tú algo así. Entonces, como que eso era como alguien que iba a mirar con esos mejores ojos una inversión La grande región. en esta región. Obvio. Entonces, como que eso pasó. Entonces, para acelerar, digamos, en ese hito, se vende la compañía, los compradores querían que yo me quedara. Y yo dije, oye, mirando esto hacia el fondo, estoy justo en una etapa como curiosa, que es como un cruce de que hay dos caminos, a la izquierda o a la derecha, ¿no es cierto? Y a favor o en contra, ¿no es cierto? Apruebo o rechazo. Y es como que tengo que decidir qué camino tomar. Y creo que siendo ejecutivo y viajando harto y trabajando, uno está como una locomotora y tiene poco tiempo para reflexionar. Entonces dije, no, por lo menos me debería dar un tiempo para pensar. Y un tiempo para pensar es salirme de esta vorágine de ser ejecutivo y tomar el riesgo de darme la oportunidad de ser empresario. Y si no me resulta, bueno, Sí, volveré a emplearme. Tenía 39, cumplía 40. Oye, voy a dejar 3 años. Y si no funciona,
todavía tengo cuerda, digamos, para hacer este trabajo. ¿Qué sé yo? Y me independicé. Y pasé del fondo tener un sueldo fijo a no tener un sueldo. Me tomé, no sé, un mes y medio de vacaciones, tampoco un mes. Y entré en marzo a comenzar a buscar. Y lo que me di cuenta fue que era importante también tener cierta conexión con el mercado antes de solo hacer proyectos como de meterle plata a empresas y hacerlas crecer y ser una especie de private equity. Y ahí comencé a tomar distintos... Ese era el plan. El plan era hacer private equity. El plan era como la conjunción entre lo que me gusta y lo que creo que puedo hacer bien y tengo experiencia para hacer, era tratar de encontrar empresas que necesitaran capital, que necesitaran algo de supervisión, mejor administración o traer gente que genera cambio y escalarla, en el fondo, esa es una palabra que le gusta a ustedes, aceleradamente. Entonces, en esa lógica, yo no tenía claro todavía si yo era mejor para empresas más chicas o empresas más grandes. Yo venía de las empresas más grandes. Siempre los problemas de la consultoría claro. con ellos y de Quiñenco eran de empresas, mega empresas. Sí. Y es mucho más abordable desde el punto de vista del capital requerido en las empresas más chicas. Ahora, lo que demostró el tiempo es que probablemente en ese continuo yo era mejor más hacia las más grandes que hacia las más chicas. ¿Ah? Pero tampoco tan grandes porque ese mundo es hiper profesional y es gente con acceso a inversiones en fondos globales y qué sé yo. El mercado al cual yo me enfoco son más de empresarios que de instituciones, en el fondo. Pero lo que vi en eso es que era importante tener conexión con el día a día y con las empresas y con las realidades de las empresas y qué sé yo, a través de los directores. Y que yo podía tratar de ayudar a pararme un poco entre así como la caricatura clásica de director, como muy asesor de como macro, a alguien con algo más De mano en la masa. de mano en la masa. Pero no, en el fondo yo no pretendo nunca ni ser el gerente, ni reemplazarlo, ni ir una vez a la semana, pero sí estar disponible para ayudar al gerente si necesita algo, hablar, ir ojalá más de una vez al mes, almorzar de repente, estar en contacto y ayudar como a las cosas como importantes, como, no sé, para traer un socio, a levantar capital, a traer a una persona en un puesto clave, como participar en esas cosas y no solamente estar como... O sea que aquí en la estrategia dijiste yo quiero hacer un private equity, eventualmente no tiene un límite bajo, digamos, el private equity puede llegar a Sí. ser una cosa muy grande, y dijiste ahora la base de esta pirámide es directorios. Sí, Para empezar a pero meterme- yo creo que para ser justo, eso es un poco ex post y Ya. no ex ante. O sea, no fue tan elaborado más en la lógica de generar dispersión y tener oportunidades y ver para dónde van las cosas. Me fui ordenando, porque efectivamente en algunas empresas más chicas no era tan útil lo que yo podía hacer como asesor y como director. En el fondo no era una zona en la cual pudiera realmente como influir y aportarle al dueño, por lo tanto era mejor salir. Por otro lado, las como primeras como lógicas de transacciones que miré y que pensaba levantar eran más de reestructuración o turnaround que yo había hecho algunas cosas como esa, pero que en el fondo una en particular como que me metí, trabajé 2 años y no fue tan exitosa. Teníamos un buen plan B que hemos pensado que era vender los bienes raíces asociados y terminó saliendo un buen negocio para el inversionista, pero en el fondo aprendí bastante respecto a la gestión y respecto a algunas cosas de las reestructuraciones que de repente no es el capital y la gestión y las cosas lo que pueden arreglar, sino hay otras cosas más estructurales de industria que realmente no se puede combatir. Bueno, y en eso estás hoy día. Y en ¿no? eso estoy hoy O sea, día. como llegando al día de hoy, sigues en ese proceso, Sigo ¿no? refinando este modelo. Una cosa entretenida que me tocó participar fue la compra de Blue Express, una empresa de logística y distribución. Perdona, pero ya llevas ¿cuánto tiempo en Desde el esta 2016. independencia? Desde 2016. O 17. Hablando- Sí, 16. Al revés, harto de años. 7 años ya Sí. emprendiendo, digamos, en tu mundo. Sí. Perfecto. Sí, y yo te diría que me ha tocado salir de 2 transacciones, tener una activa que es muy entretenida, que es Talana, que esa es también en la lógica está siempre asociativa con un fondo, es Altis, donde yo trabajo con otro fondo que se llama Aventuras, que yo los conocía de antes, porque éramos compañeros de la universidad y muy amigos de los 3 fundadores, y es una empresa de SaaS B2B que se enfoca en la parte de recursos humanos. En el fondo, en el pago de sueldo, nómina, ¿no es cierto? Y una serie de cosas que alrededor de eso, como turno de asistencia, comunicación, Capacitación también. selección.
Entonces, Perdóname, sí, me quedé con una duda. Cuando tú dime. decís, voy a entrar a esta empresa, digamos, la lógica normal de private equity es, voy a ir a comprar una parte y les exijo ponerme de director. Pero lo que me quedé, la idea con la que me quedé es que no necesariamente es como tú estás esperando. Que No, a veces entré como director y después veis la no, posibilidad no, de, no, de que no. salgan a venderse. No, lo tengo súper separado. Yo creo que hay cosas que soy director para terceros y eso es Nada que ver ser con private equity. asesor. En el Perfecto. fondo, yo creo que no hay que ponerse en una posición como de conflicto con los dueños. Yo soy director y yo busco lo mejor para la compañía. Y si viene un socio hace un deal de money que a mí se me ocurrió y qué sé yo, sé que el dueño me invitara y me dijera, oye, me gustaría que tú, ¿sabes? Obviamente lo voy a evaluar. Pero proactivamente yo creo que no. Yo creo que eso es un mundo como de consultoría, un servicio de administración para terceros, que tiene un esquema de honorario y una dedicación conocido. Ese es un mundo. Y el segundo mundo es el mundo private equity. más de private equity, en que no tengo yo el patrimonio, ni es mi visión ser inversionista minoritario en private equity. En el fondo, lo que creo que puedo tratar de agregar valor a inversionistas que confíen en el proyecto y que les parezca atractivo, es ser como controlador de una compañía. En el fondo es tomar el control. Y esa toma de control, eh, la idea no es hacer un fondo de private equity en que tú dices, oye, yo voy a invertir en compañías como estas, tranquilo, confía en mí, a mí me fue bien en esto. Proactivo. Es solamente vehículos particulares. Entonces, en el fondo, es como una especie de search fund que financiamos los socios, ¿no es cierto? Y pagamos el sueldo mientras buscamos, descartamos un montón de cosas, es lo que más hacemos. Es como la red de ángeles en el mundo más startup, no sé, ¿cachado? Puede ser, puede Si ser. tú los invitas a todos a sumarse, pero no todos tienen que sumarse en Claro, cada inversión. claro, que efectivamente es así porque cuando uno desarrolla una relación profesional con la gente y hace un negocio, el negocio sale razonablemente bien, hay gente que se acomoda a tu estilo y gente que no. Hay gente que le gusta y gente que no. En general, los que les gusta y si les va bien, tienden a reinvertir. El capital se recicla. ¿Ah? Ahora, muchas veces los mismos inversionistas dicen, oye, este sector no me gusta, yo estoy invertido, mi abuelita perdió plata acá, no tengo idea. Pues, en el fondo, como que cada uno tiene razones. Pero eso encuentro que nos mantiene en forma de traer solo buenas oportunidades. Nos exige, nosotros no tenemos como la presión de invertir por invertir. Tenemos que encontrar, al revés, negocios tan buenos que seamos capaces de levantar la plata. Claro, Entonces, siempre está el desafío de levantar la plata, siempre está Claro. ese desafío adicional, digamos. Y es un No solo desafío invertir, sino para que quien nos compra confiar en que vamos a tener la capacidad de levantar la plata, pero en el fondo, en el pasado, nunca ha sido un problema hasta ahora y ojalá que no lo sea. Ha sido difícil levantar plata en Chile, pero lo de Tadana, por ejemplo, fue justo después de una época muy revuelta social y políticamente en Chile, de una elección que en el fondo generaba mucha preocupación en mucha gente y levantamos la plata. A partir de ese día, el lunes partimos y lo pudimos usar. En el fondo, por eso es que creo que levantar plata para reestructuraciones es bastante distinto a levantar plata para industrias como nobles y bonitas y atractivas. Entonces, como que me he ido moviendo, no sé si estoy siendo cómodo, pero me he ido moviendo hacia industrias que tengan más crecimiento. Creo mucho más en el growth que el turnaround. Pero no sé si Hoy día, ¿en cuántas empresas participas como director? participo en varias. Participo en varias. Ya no sé cuántas. No, sé perfecto cuántas, pero en el fondo tengo distintos roles. Tengo compañías que soy asesor del directorio, que es un grado menos de responsabilidad y Legal, de manera claro. legal por un lado y por otro lado que es más enfocado en la gestión del negocio, ¿no es cierto? Y tengo algunas que sí soy director. En el fondo soy director de una compañía pública, la única que soy director, nombrado por el mercado. Eh, y todas las demás... Nombrado por los accionistas minoritarios, digamos. Y todas las demás soy nombrado por los controladores. En el fondo, hace un mundo como bien, con poca rotación. En el fondo, como que yo creo que ser director tiene un ciclo, pero a veces las cosas van saliendo bien y ese ciclo se va alargando. Pero esto es ser como ministro de Estado. O sea, no hay indemnización por despido y no hay que dar ninguna causa. O sea, en el fondo, buenamente cuando los accionistas o necesiten nombrar a alguien distinto o crean que hay alguien que puede agregar más, tienen toda la libertad del mundo hacerlo y no hay quien ofenderse ni sentirse en lo que corresponde. Y entiendo que, bueno, en muchas industrias distintas. O sea, también Sí, has tenido un abanico. O sea, una cosa que tuve bastante disciplina, ya no me pasa, pero tuve bastante disciplina en la partida es que me llamaban casi solo para empresas de empaque. No. Iguales a Alusa, digamos. Y en varios países, y qué sé yo, y tuve mucha disciplina de decir que no, porque no quería encasillarme en experto en empaque y menos en experto industrial. Algo participé en una industria semi parecida un tiempo,
pero la verdad es que prefiero industrias que no conozcan, porque tampoco es mi pretensión enseñarle a los dueños de cómo gestionar su negocio. Yo lo que los puedo ayudar es darle herramientas para administrarlo de una manera un poco distinta y que sea más escalable y qué sé yo, pero realmente como expertizaje específico de industria no tengo y tampoco tengo complejo con decirlo, que no quiero ser experto en cada una de las industrias, sino el directorio es un portfolio y hay que componerlo con distintas experiencias, edades, visiones, porque es el complemento creo que está el genera una discusión rica. Bien. Y estás con Altis Principal Investments, que es este vehículo... Claro, que el fondo, los negocios de como capital privado lo estamos haciendo juntos desde como el 2019, fines del 19 en esto, ahí fue lo de Blue, es lo de Talana, y miramos un montón de cosas más y ojalá que tengamos sorpresas pronto de otras cosas. Siempre esta lógica bastante asociativa con otros fondos u otros administradores. Nos gusta tener que convencer a la gente, convencer a los inversionistas, convencer a los socios. Pensamos que hay valor en que haya más de una visión y somos bastante abiertos respecto a las industrias, pero hemos ido refinando que queremos que sean posiciones de control, queremos tener industrias como sanas y buenas, no queremos problemas, digamos, industrias que tengan cosas. O sea, hay ciertas industrias que no, o sea, por ejemplo, Blue, que era una empresa que estaba muy enfocada en el B2B. Blue Express. Blue Express, sí, que era una empresa de logística y distribución que se le vendió a Copec. que terminamos vendiendo la Copec tres o cuatro años después, 4 años después de comprarla. Esa empresa cuando llegamos era mayoritariamente B2B. Lo que hacía era que llevaba paquetes de los centros de distribución de sus clientes, empresas de consumo masivo, a los malls, por ejemplo. Ese era como su foco. Y nosotros creíamos que el B2C era el que era más atractivo. La última milla, llegar a las casas de las personas y no a los malls. Y que es un tipo de distribución muy distinta porque es atomizada, varía todos los días. Es otra logística. Es otro negocio. Sí. Pero tenía Blue una red nacional muy importante, 23 o 26 centros de distribución a lo largo de Chile. Y tenía como todos los elementos, pero en el fondo tenía como un ángulo distinto. Entonces, ahí con unos socios diseñamos un plan como 10 meses antes de la adquisición, entramos, lo implementamos y nos tocó suerte, porque la vida de repente hay que tener suerte, nos tocó la pandemia, que fue un acelerante importante. Ahora, era como que alguien que llegó al verano, se nos sacó la polera lleno de calugas, todo, no sé qué. No es como que una semana antes comenzó. Nosotros habíamos traído un equipo súper motivado, habíamos hecho un esquema de incentivo asociado a las variables que realmente pensamos que eran importantes. Y ya la empresa había comenzado el transatlántico a girar de B2B a B2C, por lo tanto nos agarró y ¡pum! Capitalizamos. Como dice Picasso, ¿no? que te pille trabajando. Eso, te pille trabajando. Eso. Y trajimos una muy buena administración, un muy buen gerente general, distintos gerentes de finanzas, gerentes de operaciones. Y ahí, perdón, tú armáis este equipo para la adquisición específica, ¿no? Sí. ¿No tienes un equipo? No, me encantaría tener suficiente masa crítica de negocio tal que uno como que lo acompañara, porque esa es otra cosa que uno quisiera reciclar, que es con la gente que se ha venido bien y ha sido exitoso trabajando, porque uno al final siempre tiene que acomodarse. O sea, hay gente que tiene, no sé, de los horarios en los cuales trabajan, Claro. si se comunican por WhatsApp o les gusta más que los llamen, no tengo idea. Cada uno tiene sus particularidades y no tiene por qué ser iguales, pero de repente hay una conjunción de que las cosas funcionan bien y uno se entiende y tiene un buen diálogo. Y esto no tiene que ver con una cosa personal, no se hace como amigo. O sea, tiene una buena relación de trabajo, qué sé yo, muy buena onda, afecto y aprecio, respeto, que es lo más importante, pero hacia adelante, feliz de trabajar con esta gente de distintas etapas y distintas cosas. Lo que pasa es que de repente los timings son muy difíciles de calzar. Bueno, eso es lo que sí hacen los KKR y los grandes private equity, tienen equipos y los meten. Ahora, Como lo que hacen las consultoras. Son pocas las organizaciones que tienen una banca profunda. ¿Cachai? O sea, como que tengan talento sentado, como pagándole un sueldo, esperando. Pero las es muy consultoras caro. es un poco así. Sí, los pues. PSG, los McKinsey. Para crecer, sí. Pero al final hay que tener un poco de suerte en el timing. Y oye, cuando uno tiene proyectos buenos, la gente se viene feliz. Sí, no. ¿A qué llamáis proyecto? Entiendo que cuando yo voy a los inversionistas les digo, oye, me gustaría armar un vehículo para invertir en esta empresa. Estoy ahí va a dar el caso de Blue.
vemos que la oportunidad está en irnos al B2C, está en la Sí. acá está el upside, tenemos listo la capa directiva que queremos meterle, o todavía no, vamos a buscar gente de este perfil, o sea, ¿qué es lo que tú le vendí? No, exactamente eso. Exactamente. En el fondo, Le decís, Juan va a ser gerente de finanzas, mira, Pepito va a ser gerente de va a ser la diferencia con lo que decía antes. El fondo de Private Equity te dice, invierte en mí. Yo tengo buenos procesos, tengo un buen Claro, comité de confía en mi inversión, criterio futuro. confía en mi criterio. Nosotros decimos, esto es, tengo una oportunidad, tengo una papita. En el fondo, hay que cuidar la confidencialidad, hay que manejarse bien, firmar un acuerdo de confidencialidad, que si uno no puede andar mosqueando las cosas, pero en el fondo, típicamente, este es el negocio, esto es por lo cual yo creo que el negocio va a funcionar bien, esto sería más o menos quién lo administrarían, esto sería, por ejemplo, mientras hablabas tú, me acordaba, uno lo hicimos con un monito dibujado gris, como edad entre 40 y 43, como Ya. trabajo, empresas como, porque en el fondo... Era un avatar. Claro, era un avatar. Pero en otros casos hemos sido mucho más específicos y una cosa que todos los inversionistas miran es el retorno esperado. En el fondo esto al final del día es un negocio. Ya, ok. ¿Cuál era tu O sea, Vamos a y efectivamente la plata muy institucional y muy sofisticada tiene acceso a oportunidades globales, de administradores globales. Tenés que ser competitivo en ese Y hay contexto. mucha gente que en ese competitivo dice, oye, yo prefiero 1000 veces, ¿por qué voy a invertir en ti y no en KKR o Blackstone? Y está perfecto, lo entiendo muy bien. En el fondo, si yo fuera administrador de plata tercero, definitivamente iría por gente, o quizá iría por gente global, y qué sé yo. Esto cae, yo creo, en la cabeza de algunas personas, no compite contra ese fondo. Y eso es la sutileza. Es como una inversión distinta en que es como un poquito más una inversión más tangible, que tú tienes más, como conoces más, que te es más Control, intuitiva. lo que estás diciendo. Claro, entonces como que tú cuando le dices a alguien, oye, Blue Express, anda cuando vayas a Viña por la carretera, Mira. cuando estás en norte, mira a la izquierda, un galpón grande. Esa cuestión es, no sé, pues Avenida del Retiro 9800, anda por fuera y mírala, búscala en Google Earth. Es una inversión un poco más tangible que a cierta gente, por su estilo de inversión, le gusta. Yo me imagino, porque que para el inversionista private equity también decir como yo le aposté a este proyecto y tenía razón, soy muy inteligente, versus de pronto mercado de capitales abierto. O sea, Que- yo lo encuentro mucho más entretenido que comprar papeles Como inversionista. innominados. Pero, ¿cuánta información tú le das a los inversionistas? Información razonable. En el fondo, ¿Una vez al mes? No. ¿Mandan un informe una vez al trimestre? depende de la compañía. Yo diría de la inversión. Yo diría que es una vez al trimestre con una asamblea anual importante en que va la administración y se le pueden hacer preguntas y qué sé yo. Y también es razonable si alguien tiene una duda, una Te llaman por pregunta, teléfono. me puede llamar y en la medida que se lo pueda contestar. Sí, Obvio. el caso, por ejemplo, de Talana, es un fondo público el que controla el 60% más o menos de Talana, y por lo tanto tenemos más restricciones respecto a poder hablar, porque en Algunas el fondo tenemos, informaciones, obvio. claro, pero, o sea, esto no es un club deal en el sentido que son 4 inversionistas y ellos administran y ellos nombran a los directores y nosotros como que somos los que operamos y ganamos un premio si nos va bien. Queremos ser realmente que la administración esté delegada en nosotros y esa es la invitación. Ahora, muchas veces hay inversionistas que saben de la industria, que No, conocen, que que tienen tiene buena red, sentido preguntar y que se felices metan. de invitarlo al directorio, Claro. pero en el fondo es como caso a caso. Yo diría que es más la ¿Y excepción cuántos que la regla. inversionistas entran en estos deals? Depende mucho también. Tuvimos a Brota, no sé si conoces a Brota, Sí. que es el gran Crowdfunding. crowdfunding Sí. que hay. Tuvimos al fundador, a No, uno de los líderes. Esto es distinto al crowdfunding, pero yo creo que todos los levantamientos de capital para inversiones privadas, al menos en Chile que me ha tocado de distintas industrias, son parecidos, en que hay 2 o 3 o 4 anclas que invierten, no sé, entre el 10 y el 20% del fondo. Después hay un grupo que invierte, no sé, entre el 5 y el 10, que será un grupo de otros 5, no sé, ojalá que no sume 140. Y finalmente hay una cola a veces que típicamente... Pone una ficha y chipea. Sí, que cuando sale bien es el descueve y cuando las cosas no van tan bien es una lata. Sí. Pero, Estamos hablando de 20, 30. sí, 40. entre 20 y 30. Oye, ¿qué tipo de oportunidad es la que buscáis? Para entender, tú dijiste, oye, en Blue dijiste, esta es una empresa que le está yendo súper bien y tiene Yo todas las no fichas yo no B2B. generé la oportunidad, pero a mí me invitaron a Blue. Fueron Ah, otros los que vieron esa Pero oportunidad. cuando tú la buscáis, decís, mira, este tipo te inventó, distribuye por X canales y todavía no distribuyen estos otros, ahí está el upside,
o una empresa que le va bien acá en Chile y eventualmente No, geográfica. se podría... Sí. o sea, ¿qué es lo que estáis buscando? Mira, me encantaría poder ser tan disciplinado Tener un framework. no, tengo algo de framework, pero a ser tan disciplinado a que fuera así. Pero en el fondo el mercado local, y esto es principalmente el mercado local que se puede internacionalizar, sería muy raro, no lo descarto, sería muy raro que compramos una empresa en Perú para traer a Chile. En el fondo no lo veo ahí. Es en general algo que se haga en Chile que pueda o crecer en Chile o se pueda llevar fuera de la región o incluso al mundo desarrollado. Pero yo creo que el embudo es una conjunción entre lo que uno quiere y lo que hay. ¿Cachai? Que es la realidad. Porque si tú, me he tratado de mirar harto el mercado de private equity de Estados Unidos, es tan profundo el mercado que hay empresas a escala local, empresas a escala regional, empresas a escala nacional, hay verticales específicas con que hay mucha solución. Entonces, muchos negocios como que hay acá, uno diría, bueno, si tú eres de Estados Unidos, podría yo ser el que lo escala de local a regional y me lo compra el fondo que está haciendo el nacional. Eso en Chile no existe. Eso en Chile creo, o sea, no me ha tocado verlo como fondo que compra fondo para que el fondo lo profundice. O sea, de los fondos locales no. Hay otros ejemplos de gente, fondo local que ha vendido fondo internacional, eso sí. Puede ser que hayan ejemplos, no los conozco, o no me acuerdo ahora. Pero pienso que es como un análisis como bien top-down, por un lado de la industria, y que tenga mérito y que el caso de negocio tenga sentido, y por otro lado de que lo que sirve. O sea, uno podría decir, oye, no, yo tengo una tesis de que las multinacionales, cuando compran compañía, ellos tienen un negocio central y vienen como ciertos colgajos que el dueño local fue incorporando al tiempo, y la visión de la multinacional es solamente ser un category killer, ser especializado en una vertical. Estos son viudos y huérfanos, digamos, de esta cosa, lo vamos a vender. Ya, pues eso es una buena hipótesis, es como que este activo está descuidado, o oye, este dueño está con un tema en otro activo, está dedicado a concentrar sus recursos, su tiempo. Yo creo que le podemos hacer un favor casi sacándole este tema de acá. Comprémoslo a un precio razonable porque en el fondo puede estar más disponible a analizar la venta. Bueno, eso puede ser otra oportunidad. Pero el fondo, como que dijéramos, no, mira, descartamos recursos naturales o descartamos energía no. La prospección de oportunidades pasa mucho por estar en la calle, por juntarse con gente, por hablar, por plantear ideas, por estar cerca de los inversionistas, escuchar qué están haciendo. Son como ideas fuerza. Traer un poco las ideas de afuera. Acá hay pocas cosas que inventar también. ¿Ocurre que los llaman? Que nos llaman como con oportunidades. No, que una empresa... Yo creo que ahí hay selección adversa, porque lo primero es que Al tiro está ahí. llaman a los grandes, después llaman a los medianos y después llaman a alguien como nosotros que, o sea, no creo que estemos como en la primera página cuando un banco No, claro, la hace gente los candidatos a comprar este activo, no creo que seamos los primeros. O sea, del fondo creo que somos más como una boutique, y esa lógica de boutique es un problema para la originación, pero es una ventaja del punto de vista del tipo de transacciones que hacemos. Al final podemos ser muy, muy selectivos en el tipo de cosas que hacemos. Claro, bien. Ahora, si es que en 5 años, de ahora a 5 años no hacemos ninguna transacción, quizás o el modelo está mal o la industria se acabó y tenemos que rotar hacia otra cosa, pero yo creo que no, yo creo que hay oportunidades, hay buenas empresas que se pueden hacer aún mejores. O sea, es como el ejemplo de Blue. Blue era una buena empresa. Era una buena empresa y hacía bien lo que hacía, pero lo podía hacer distinto otra cosa. Entonces, como que... Tener los activos, decís tú. O sea, claro. ¿Qué te impide ir al B2C? O sea, tenéis los centros de distribución, faltarán un par de cosas, pero tenéis el 80-20. Es difícil comprar cosas como bajo mercado. O sea, como que el capital valga tanto que alguien esté dispuesto a hacerte un descuento significativo y que te ahorres la plata de entrada, te ganes la plata de entrada. No, yo creo que eso no es tan así. Yo creo que las cosas hay que comprarlas a valor justo, pero hay que tener un modelo de negocio distinto. Hay que hacer algo distinto hacia adelante. Para agregar valor. Para que sea, para poner una capa encima que alguien, no es que el dueño no lo haya visto, que no haya tenido el tiempo, los recursos, la capacidad, la voluntad o la visión de ejecutarlo. Claro, en el precio justo está la operación actual, no está el potencial de... O sea, nosotros pagamos totalmente full price por Blue.
O sea, alguna gente no quiso invertir porque encontraba que era más caro. Mira, Y eso tenía que ver con que un porcentaje muy relevante del valor era el bien raíz. Y el valor del Obvio. bien raíz se descontaba una tasa de descuento distinta Digamos, que al sí, negocio. Entonces, el fondo, poco discutible. claro, y yo encontraba que era objetivo. O sea, y de hecho ese negocio lo financiamos bastante con un crédito a largo plazo, que al final como que, así la plata es fungible, pero como que en la parte del bien raíz la compramos con un crédito a largo plazo y eso quedó calzado. Claro. Y terminamos pagando, entre comillas, mercado también, por lo que era la compañía en ese minuto, y ese negocio lo pudimos apalancar un montón. No ganamos plata en el bien raíz, ganamos plata en el negocio, se representa mucho. Súper bien, interesante. bien. Oye, bueno, llevamos 1 hora 20 conversando, pues, Ya. ¿se va ahí? La gente se Bueno, sorprende. el tiempo acá. Bueno, el tiempo acá. Y va a ir terminando porque al final, con este largo de entrevista, competimos contra Netflix un poco. Así que, ¿veo la entrevista o veo 3 capítulos o 3 Billions, ¿cachai? Sí, para no competir contra La gente lo perdida. que el viento se llevó, no sé qué, o sea, que duran 3 horas. Que la verdad está muy interesante, ¿no? Muy interesante. Podríamos, dado que nos gusta mucho el mundo, podríamos estar haciendo muchas preguntas en relación a digamos, cómo evaluar los deals y todo eso. Pero para ir cerrando un poco, Claudio, bueno, me imagino que para adelante tu visión es seguir creciendo en ese mundo, seguir teniendo éxito en estos deals, seguir agrandando, digamos, me imagino el tamaño de los deals, un poco va para allá. Contarnos un poco qué ves para adelante en corto y mediano plazo y también ojalá algunos consejos desde tu lado para la gente que nos está escuchando, que eventualmente está partiendo su carrera profesional, que es lo que hablamos al principio, que eventualmente quiere convertirse en gerente o líder de alguna empresa mediana grande y después, bueno, un poco tu camino de director y digamos, lo que estás haciendo hoy día. Así que viene para adelante y un poco un par de consejos Ya, mira, pequeños. ¿quién es para adelante? Yo creo que el modelo mental ha ido madurando y consolidándose y ha salido razonablemente bien esta última etapa. Lo de Blue salió bastante bien, Talana va muy bien encaminado, tenemos algunos proyectos súper interesantes, muy similares en el corto mediano plazo se podrían concretar. Por lo tanto, eh, soy por naturaleza optimista y creo que hay que tomar riesgo y creo que hay que estar en el mercado. Entiendo los desafíos de Chile, entiendo los desafíos de la región y los entiendo, los conozco bien, pero creo que son cosas que se pueden mitigar, se pueden administrar y hay que encontrar buenas oportunidades. Y buenas oportunidades en otras geografías, cuando las cosas han estado mucho peor de lo que hemos estado nosotros, igual han habido. Entonces, yo creo que parte de ser empresario tiene el componente de tomar riesgo y de entender que las tasas de descuento por algo existen y las cosas pueden salir bien y uno queda contento y también pueden salir mal y hay que aprender, hay que tratar de, si las cosas van mal, cerrar el caso, digamos, lo antes posible, dar la cara, explicar y dar vuelta a la página rápido, en el sentido de tomar el aprendizaje, eliminar el sangramiento y seguir para adelante. Entonces, en ese sentido, otra cosa es que hemos ido buscando negocios en que el downside esté bien cubierto. ¿Cachai? O sea, en el fondo, en este negocio que les decía yo, que no salió tan bien la operación, pero terminamos ganando plata, los bienes raíces eran un soporte muy grande. En el caso de Blue, el fondo, no sé, un porcentaje muy relevante del valor inicial era bien raíz. También era una protección. Todo lo que tenga negocio, que tengan contrato hacia adelante, que tengan activos reales detrás, todo lo que mitigue el perder plata, yo creo que permite seguir jugando. El caso del negocio puede salir mal, pero si uno sale sin pérdida o una pérdida menor, es distinto así en el mundo, digamos, más startup, uno termina quemando la plata sin nada, ¿no es cierto? Pero siempre me acuerdo, uno de mis primeros jefes había sido en el Deutsche, ha sido empresario. Y ahí armado en la .com, que fue como el boom de tech hace 1 o 2 años, fue el boom del año 2000. Y él ese empresario había formado como una incubadora de negocio. Y en un periodo de tiempo se dio cuenta que el negocio no iba a salir. Y agarró y le devolvió lo que le quedaba de plata a su inversionista. Y en el fondo, como que siempre quedó muy marcado esa como transparencia y honestidad intelectual de, oye, si no sale, no sale. Yo hice lo mejor que pude. ¿Eh? Entonces, hacia el futuro, yo creo que perseverar y el tiempo dirá, las cosas van cambiando, el modelo no es rígido y si salen desafíos más entretenidos y mejores, los analizaré en su mérito, pero estoy tranquilo de que las cosas van razonablemente bien encaminadas, me entretengo mucho en lo que hago, tengo muy buenos socios en todos los en negocios que estoy y por lo tanto
Bien, y consejo, mira, pensando muy pegado en lo último que acabo de decir, uno, buscar buenos socios siempre, ¿no es cierto? Tener gente con que uno se avenga trabajando. Los socios se conocen sobre todo cuando las cosas salen mal, no cuando las cosas salen bien. Ahí es cuando uno conoce el temple de la gente y en el fondo... De todo el mundo, no solo de los socios, de todo el mundo. Sí, de todo el mundo, de todo el mundo. Oye, Las relaciones familiares, oye, todo. y en el ámbito, yo te diría en dos ámbitos. Uno, del ámbito de no apanicarse. En el fondo las cosas pueden salir mal y salen mal muchas veces. Uno puede trabajar bien y las cosas pueden salir mal. Es parte de la regla del juego. Si esto no, el que las cosas salgan bien no está para nada garantizado. O sea, muchas cosas me han salido mal y me van a seguir probablemente, ojalá menos de proporción, pero en el fondo nada te garantiza. Esa gente que garantiza rentabilidades terminan siendo un Ponzi, ¿cachai? Entonces no se puede ir por ese camino. Esto tiene riesgo y la gente tiene que conocer los riesgos a los cuales está entrando y tiene que entenderlos bien ex ante. Entonces yo creo que uno, los buenos socios; dos, las redes personales y profesionales. Los amigos en los tiempos difíciles ayudan mucho, gente con quien conversar, gente con quien poder hablar con honestidad y con franqueza y que digan lo que piensan de verdad. En el matrimonio poder conversar, digamos, en mi caso mi señora es muy buena consejera, viniendo del mundo del diseño gráfico, siempre me ha dado muy buenas opiniones, sobre todo como de las personas, de dónde perseverar, de hasta dónde aguantar, y qué sé yo. Y lo otro es como resiliencia. Sí, oye, esta cuestión, yo conozco la historia de tu abuelo, tuve la suerte de conocerlo, tú me lo presentaste una vez. En el fondo, imagínate lo que uno puede decir sentado acá en Kennedy con Vespucio, de lo que pueda venir para adelante y las dificultades versus lo que mucha gente vive en su realidad actual hoy en día y lo que mucha gente ha vivido y lo que la gente ha sobrellevado. En el fondo, bueno, duro. O sea, hay que ir para adelante, hay que estar dispuesto a que las cosas salgan mal, hay que ser valiente, hay que ser racional, pero arrojado. Que son dos cosas que alguien podría pensar que son incompatibles, pero son 100% compatibles. Hay que tomar riesgo, hay que estar dispuesto a tomar riesgo y aceptando que las cosas pueden salir mal y salen mal, explicar por qué salieron mal, aprender y perfeccionar y repeat. Sí. Eso. Gabriel, ¿querés cerrar? Yo siempre hace un resumen pequeño el Gabriel. No sé si... O muy difícil. Es que me gustó tu cierre, pero hay algo que me llamó la atención que quizás como consejo para la gente que te quiera seguir los pasos, no sé si lo vaya a ver como yo, pero creo que continuamente te pusiste en posición de ser, no solo en edad, pero digamos el más chico. Un Padawan. Sí. Oye, ¿sabéis qué? Acabo de salir de la universidad, pero en vez de irme a trabajar con mis pares a una empresa de... No, pero así me voy a ir al Deutsche. No, pero no es tan así. No porque mis pares en el Deutsche eran de mi misma edad. O sea, habían 2 o 3 pares y en McKinsey también cuando entré tampoco era el más joven. Habían Pero a los gallos... 35 no era Ahí el sí. más viejo del Deutsche, Sí. era el más chico. No, pero ahí tenía 27. No, mira, yo creo que eso, Gabriel, se une con la lógica del riesgo. En el fondo, yo no tuve miedo de irme a los 31 de gerente de Anusa. Y ese es un hito relevante que ilustra lo que tú estás diciendo. Y más de una persona, me acuerdo quién, me dijo, pero esto es como un riesgo absurdo. O sea, ¿cómo vas a hacer eso? Y no, como que no estás preparado. ¿Qué pasa si sale mal? Y es como que mirar la vida para este vaso que está mitad vacío, mitad lleno, hay que mirar el lleno. Si la oportunidad era muy grande, oye, ¿y qué pasa si sale mal? Salió mal nomás, salió mal. Si tú eres transparente, o sea, yo cuando me dijeron, oye, ándate, nos gustaría, o consideraría la opción de irte gerente a esto, oye, a mí nunca nadie me ha reportado, como que hice presente la realidad y como el riesgo. Si la persona está dispuesta a correr el riesgo. No, y al otro lado hay una persona o sea, como sensata, era gente sofisticada. muy sofisticada, no era un Mira, tipo que, oye, probablemente se equivoca. Bueno, si se equivoca, ha jugado. Yo me acuerdo cuando una compañía íbamos a comprarla en un país que no estábamos. La compañía, ponte tú que el cheque eran 150 millones de dólares, una compañía muy grande. Y fui a ver al dueño. Entonces, oye, pero si fuera tu plata, ¿lo harías? Dijo, no, sí, yo lo haría. Pero le dije, pero no te puedo garantizar que sale bien. Yo como cuidándome un poco, me dijo, oye, sí, yo no te dije que quería que me garantizaras nada. Yo te voy a hacer 3 preguntas, no sé. ¿Pondréis tu plata? Sí. ¿Contrataste buenos asesores? Sí. ¿Estáis seguros? Sí. Ya, vamos. Y no te voy a decir nunca
Si la cuestión sale mal, no sé si salía mal, si me decían algo igual. Pero en el fondo, eso también en una etapa de mi carrera me marcó harto hacia adelante de que, oye, hay que tomar riesgo. Y nadie tiene información perfecta. Nada, oye, uno mismo. ¿Sí? En el fondo, es fácil ser irracional apostando por uno mismo. O sea, si tú me dijeras hoy día, ¿estás capacitado para ser gerente general de Amazon? Yo digo, no. No puedo. O sea, Pero si si me- te invitan, la tomáis. No, es que yo llegué al punto que no estoy capacitado para hacerlo. Y sé que no estoy capacitado y probablemente... Y lo voy a mencionar, pero si igual... No, Jeff. ¿No? yo creo que hay que tomar riesgo razonable. Ah, O sea, ok. entonces, en el fondo, digo Amazon o SpaceX, no sé, algo que sea como súper, para ir como el mismo, algo súper sofisticado, muy complejo, multinacional, difícil. No tengo la herramienta. No voy a hacer, probablemente no voy a hacer un buen trabajo. Por más que me lo ofrecieran, no lo evaluaría porque no tengo la capacidad o la experiencia, o tendría que pasar, no sé, 10 años de subgerente general conociendo la cultura de la empresa para poder hacerlo bien. Pero una cosa como la otra, que conocía a los dueños, conocía al jefe, me iban a poner gente conocida en el directorio, Era un riesgo controlado. era un riesgo controlado. Entonces, en el fondo, yo creo que sí, la audacia, pero tampoco ser temerario. O sea, en el fondo... Obvio. Igual hay que tener criterio para saber qué es un riesgo controlado y qué no es un riesgo controlado, pero bueno. Claro, ahí está el criterio. Claro, ahí está el criterio. Eso lo venden en la farmacia. Sí, Ese es el for- difícil. el tema. Oye, Difícil. agradecerte la entrevista. No, gracias Súper a ustedes. buena. Esta es la primera, y no sé si va a ser la última, que entrevistamos a gente que está haciendo, digamos, emprendiendo en esta industria, haciendo private equity. No nos ha tocado. Toda la gente que hemos entrevistado que está ya independizada hace rato, está en un negocio en industria distinta, muy distinta de la tuya. Seguro una buena parte le va a aprender un par de Qué bueno. pasos. Sí. A mí ya me pasó, si me anoté cosas para hablar con el Alex. Súper bueno, sí. Y seguro a muchos les tiene que haber pasado. Me gusta que esto quede en video, porque después lo podemos ver de nuevo. También la Así gente lo es, puede ver de nuevo. así es. Si es que alguien dijera, oye, me quedé con gusto a poco, me imagino te pueden seguir el link, que no sé si eres activo en No alguna sé. red social. Ya. No, pero feliz. O sea, Si alguien no, Que te busquen el link. puede llegar a que te contactarlo, Felipe, que lo Trato de contacte. recibir a todo el mundo, igual como esas 40 personas me recibieron, yo creo que hay que dar vuelta a la mano. Sí, siempre la primera reunión se la doy a todo el mundo. La segunda Sí. es más difícil. No, oye, Dime. y pasa que en el fondo, igual esta lógica de no pedir cosas, ¿cachai? O sea, si alguien va y conversa y entretenido, qué sé yo, cuando va gente, no sé, termina tratando de venderte, un seguro chao. de FP. Una alfombra. Chao. Exacto. ¿Conoces el APB? Me llamo Mark, por la alfombra. Ya, Sí, súper bien, súper. pues. Te vamos a dejar mencionado en el video cuando lo publiquemos. Ya. Así que ahí mismo, si es que alguien le quiere dar continuidad a Feliz. esto en privado, te puede poner. Y a tus hijos, decirles que es youtuber. El papá se convirtió en youtuber finalmente, así que pueden estar contentos. Podéis verlo en Smart TV y después para decirle, Sí. hijo, estoy en la tele. Estoy en YouTube, estoy en YouTube. Oye, bueno, sí, muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias por venir. Nos vemos en la Y- iniciativa. Ya, pues, Ánimo. muchas gracias. ¿Algún cierre? Nada, tiré Lo de siempre. nuestros links al principio. Así que estamos bien. Sí. Oye, bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron en vivo, los que lo están viendo. Y bueno, próxima semana, tremendo invitado también nuevamente, muy bueno. Probablemente lo conoces, después te voy a decir quién es, lo voy a dejar en suspenso. Así que nos vemos la próxima semana y muchas gracias a todos nuevamente. Chao, Nos chao. vemos. Bye.